Bienvenidos a Convergencia Global. Gracias por acompañarnos en las transmisiones de Radio Costa Rica los viernes a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica, y por seguirnos en redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Compartimos conocimientos para contribuir a la actualización y reconocimiento de las nuevas y diversos campos de la gestión del conocimiento, académicos, empresariales. Esperamos que este espacio promueva alianzas estratégicas que fortalezcan nuevas oportunidades de mejora. El tema de este programa es una preocupación recurrente en el ámbito gubernamental, empresarial, y es parte de la cotidianidad y que siempre nos llama la atención, y las personas siempre se preguntan ¿qué es lo que está sucediendo con la economía costarricense? Bueno, para eso hoy tenemos a un especialista, el doctor en política pública y economía de la Universidad de Costa Rica, es don Federico Rivera Romero. El doctor en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica, máster en Science en Teoría de la Economía con énfasis en disciplinas económicas de la Universidad de Kiev, Campus Taras Shevchenko en Rusia, Kiev, Ucrania, y en la Academia Estatal Agrícola de Bielorrusia, Alep Gork Magiliov, Bielorrusia también, consultor, analista nacional e internacional, convocado por la academia y el sector empresarial y los medios de comunicación. Ha sido consultor especialista en evaluación de política pública de Ideas International Institute de Quebec en Canadá, coordinador de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Dirección de Empresas y Contaduría Pública de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, y fundador y presidente de la Fundación LAPIES, Laboratorio de Política Pública e Inteligencia Económica y Seguridad para Latinoamérica, Costa Rica. Don Federico, bienvenido a Convergencia Global. Es realmente un honor para nosotros contar con su presencia hoy en este programa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, don Otto Chinchilla, por esta invitación, y estamos para poder brindar no solo opiniones, sino reflexiones a través de datos que se pueden cuantificar y se pueden evaluar, para que las personas interesadas en estos temas económicos y de política pública tengan una mejor apreciación y orientación sobre lo que está pasando en la economía costarricense. Ok, de acuerdo a los acontecimientos globales actuales, don Federico, ¿qué escenarios se plantean para nuestro país al ser una economía que depende de lo que suceda en las grandes economías? Bueno, la historia de Costa Rica se empezó a desarrollar exactamente con la inserción al mercado internacional, específicamente con la economía de Inglaterra, después con la economía estadounidense. Más adelante también se tomaron decisiones para desviar exportaciones hacia Asia, específicamente hacia China, creando nuevos tratados de libre comercio con Singapur, la misma China socialista, y opciones que van a ver con Corea del Sur y de repente también con Nueva Zelanda. Es decir, es una economía muy abierta. Lógicamente esto hace que la dependencia e interdependencia va a ser vulnerable, en el sentido de que somos un país, en el sentido de que casi todo lo que estamos consumiendo es importado. Si hablamos de la parte de construcción, entonces tenemos el aluminio, el acero, el hierro, y por ejemplo el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, esto afectó los precios internacionales de estas materias primas, porque bueno, eso se dirige hacia las guerras y el bloqueo también de buques
con el tema de las sanciones, pues también nos va a repercutir, incluso en el caso de los minerales, ¿verdad?, que es para la parte agrícola, específicamente abonos, con la urea, que venía directamente de Bielorrusia y Rusia, pues ahí tuvimos precios que pasaron de la bolsa de 26.000 colones hasta 52.000 colones. El Nutran, ¿verdad?, que es un poco también de nitrógeno, fósforo y potasio, que es para la parte agrícola, precios que pasaron igual de 30.000 a 60.000. Entonces, lógicamente afectó los costos de la producción agrícola porque exactamente se dio esta guerra. Claro, ahí nosotros vamos a depender siempre, porque somos una economía dependiente de todos los movimientos que se den de acuerdo al intercambio de materias primas. Pero hay una pregunta básica, don Federico, y es, ¿cuál es la diferencia en términos de macro y microeconomía? Porque de acuerdo con las estimaciones del ICE, se espera que Costa Rica crezca puntualmente un 4.4% en su Producto Interno Bruto durante el 2024, con un rango entre el 3.99% y el 4.75%, estimación dada al 12 de abril del 2024. ¿Esto favorece al sector productivo costarricense, a las zonas francas? Bueno, hay algo muy importante para ubicar qué significa el Producto Interno Bruto. Eso es un indicador más que todo en países en vías de desarrollo, para poderlo entender. Tiene unas variables muy significativas, que una de ellas es el consumo nacional en bienes y servicios, ¿verdad?, que Costa Rica funciona mucho con este consumo. Por ejemplo, hay que entender que esto es una economía donde hay 2.700.000 tarjetas de crédito que están en manos de 500.000 personas, o sea, es un promedio de 5 tarjetas de crédito, pero no está en toda la sociedad. Se mueve mucho en una deuda de más de 1.250.000 millones en tarjetas, para entender, digamos, que es una sociedad que funciona mucho con el crédito, pero recordemos que este crédito pues estimula mucho el consumo. Hemos visto, por ejemplo, que ahora en la feria de Expomóvil, ¿verdad?, la venta de vehículos eléctricos logró récords, empresas que vendieron en un día 1.000 vehículos. Lógicamente tenemos que entender, esto es contrademanda, es decir, hoy usted está comprando, pero el vehículo no está producido, porque funciona por demanda, no por oferta, es decir, no están los vehículos en los stocks y se compran, sino que se atiende por demanda. Esto para que las industrias, que más que todo están en China, puedan proyectar mejor estos costos. Ese es uno de las características de este consumo de bienes y servicios. El otro indicador es la inversión privada bruta planeada, es decir, es donde se registra la inversión extranjera directa, que aquí es donde hemos visto que hay una dicotomía, ¿verdad?, hay una separación entre lo que estaba haciendo CINDE a lo que hace Procomer, es decir, Procomer está haciendo lo mismo de CINDE, se le dan, no hay un desembolso del Estado, CINDE sigue haciendo lo de ellos y Procomer por aparte. Entonces, lo que estamos viendo es que es un sector empresarial, desde mi punto de vista, desarticulado, porque cada quien está pensando en qué es lo que se necesita para invertir, donde no está homologada, digamos, como esa tendencia. El otro indicador es el sector gobierno, ¿verdad?, es el tema de donde se buscan los equilibrios gubernamentales, presupuestos gubernamentales. Sabemos que la deuda pública está llegando casi al 60%, se esperaría bajar un poco más del 60% para poder dar opción de aumentos en la parte salarial, más que todo en el sector público esto está congelado, pero de acuerdo a las expectativas del gobierno, si no logra vender el Banco de Costa Rica, BICSA y el INS, y en algún momento se habló de la FANAL, lógicamente son activos que se venden para bajar deuda y poder aumentar salarios. El gobierno se está focalizando en el equilibrio presupuestario gubernamental, ¿verdad?, donde pues lógicamente esta parte del gobierno pues no está atendiendo la parte social, que eso queda muy claro. Y estamos con el otro sector, que es el sector externo, que es la relación exportaciones-importaciones. Este sector es el que se ha visto una parte favorecida por el tipo de cambio y otra se ha visto perjudicada. Por ejemplo, en exportación,
Lógicamente esto ha afectado porque el tipo de cambio que tenemos hoy día, que hoy ya está en 511, es decir, aumentó un poco ligeramente. Este tipo de cambio favorece más a la baja cuando son importaciones y perjudica a las exportaciones, perjudica al sector turismo. Pero eso podemos hablar un poco más adelante. Ahora, si entendemos estas 4 variables, lo que estaba moviendo a Costa Rica económicamente es la inversión extranjera directa. Recordemos que la riqueza de Costa Rica, el 80% se concentra en la gran área metropolitana y el otro 20% queda en la periferia. Por lo tanto, si hablamos de que va a crecer, crece en la gran área metropolitana, pero la periferia va a quedar todavía expuesta a ausencia de política pública, y cuando hay ausencia de política pública, pues usted le da espacio al narcotráfico para funcionar libremente. Sí, ahora que dice eso, don Federico, me recuerda una frase que escuché el otro día, que decía que los políticos nuestros, en ese sentido de concentrar todo en el área metropolitana, si pudieran se traerían el mar para San José, porque hay muchas zonas olvidadas y realmente la inversión y el trabajo y todo se desarrolla más en el área metropolitana y se ha dejado de desarrollar muchas zonas. Don Federico, según el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, Costa Rica cuenta con una economía mixta que ha sufrido una fuerte evolución, pasando de ser un país eminentemente agrícola a uno de servicios, al ocupar el tercer lugar entre las naciones con mayores recursos en Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, somos uno de los países más desiguales. ¿Por qué esto no se refleja en la cotidianidad de la ciudadanía? Bueno, hay un aspecto muy importante en este caso, y es mencionar el porcentaje de pobreza que tiene el país, que es el 23%. Es decir, que si somos 5 millones, ¿verdad?, casi 300,000 personas, ¿verdad?, entonces estamos hablando de que hay el 1% son un poco más de 52,000 personas, ¿verdad?, que estarían en la parte de la pobreza. Cuando hablamos en montos absolutos, eso podrían ser casi 1.200.000 personas las que están ahí. Es un estrato social que no tiene acceso a los créditos, uno porque no tienen estabilidad laboral, solamente tienen que pagar un contador público autorizado para justificar ingresos, y esto para el sector financiero, mientras no tenga un empleo fijo, un salario fijo, casi siempre en el estudio que hacen no calificas. Entonces es un sector que tiene que refugiarse para buscar un crédito en entidades financieras, ¿verdad?, que no son reguladas por la SUGEF, pero que aprueban, y tal vez lo más preocupante es el tema de gota a gota, ¿verdad?, que pues está funcionando porque sabe que con este 1.190.000 también está afectando. El otro aspecto es que no solo este grupo social acude a ellos, también hay gente empleada que tiene su salario fijo, pero ¿a qué se debe eso? Bueno, esta economía es una economía muy costosa a nivel latinoamericano, ¿verdad? Somos los más costosos entre Uruguay y Chile, ¿verdad?, pero todavía Uruguay es más costosa. Nosotros estamos dentro de esa categoría, ¿verdad? El salario mínimo es uno de los más elevados, por lo tanto esto también presiona a que los precios sean más elevados, y lógicamente pues hay falta de liquidez. Los insumos que se importan también son más costosos, y tenemos que entender pues que la gente necesita comer. Ahora, este grupo es el que está excluido de la economía. Si hay digamos, la fuerza laboral de este país son un poco más de 2 millones de personas, pues este otro grupo aporta a la economía, pero lo hace en la economía informal. Es la economía que ni Hacienda recibe impuestos de ahí. Lo único que puede captar de ahí Hacienda es que estas personas al adquirir un ingreso van y consumen pagando algún impuesto, pero el registro, ¿verdad?, de sobre la renta, el tema de la caja, es una cantidad de personas que no aportan, pero hay que darle seguridad social. Entonces yo creo que lo que hay que entender es que si hablamos de desigualdad, hay que hacer un estudio exhaustivo, porque
hay mayor concentración de riqueza en menos manos, porque así lo indica el indicador Gini, ¿verdad? Que estamos vamos, ese indicador nos dice que entre más esté cerca de 1, significa que hay mejor distribución, y nosotros cada vez nos alejamos más de ese 1, que estamos como en el punto 48. Eso significa que hay más concentración de riqueza en pocas manos. Ok. Sí, uno ve, digamos, a nivel de pobreza, cómo está creciendo el nivel de pobreza, y también cómo se pierden empleos. De acuerdo con el reciente informe de la promotora de comercio exterior de Costa Rica, Procomer, en el año 2023 se cerró con un robusto crecimiento del 15.5% en las exportaciones de bienes de Costa Rica, es decir, 2.452 millones de dólares, más que en el año 2022, alcanzando la cifra de 18.244 millones de dólares, datos al 23 de enero del 2024. Este significativo crecimiento es un atractivo y garantía para la inversión extranjera directa y reducirá la tasa de desempleo y la pobreza. Bueno, hay un debate entre economistas sobre las exportaciones versus empleo. Por ejemplo, por fuentes específicamente de exportadores piñeros, ellos lo que dicen es que el tipo de cambio les está afectando los costos, porque recordemos que ellos reciben un pago en dólares, lo convierten en colones y tienen que pagar salarios, donde tienen un problema de flujo de caja. Además tienen que aumentar salarios en el sector privado, es decir, tienen menos tipo de cambio y aparte de eso tienen que pagar salarios. ¿Cuál ha sido la posición de los empresarios? Que ya se ha visto, han despedido, sí, ya hay despidos significativos en el sector exportador, pero porque ellos estaban esperando que el gobierno pudiese intervenir a través del Banco Central en retirar más dólares para aumentar ese tipo de cambio y ellos recuperar costos. Ejemplo, el tipo de cambio que tenemos hoy día es del 2009 y los costos han aumentado en el 23%. Entonces, lógicamente, lo que han hecho ellos es que como no hay una expectativa, es decir, el tipo de cambio hoy ya no es coyuntural, es decir, puede estar aumentando, disminuyendo, pero no va a encontrarse con un tipo de cambio de la noche a la mañana en 600, ¿verdad? Porque hay muchas reservas, después podemos hablar de eso. ¿Qué es lo que pasa con los exportadores? Simplemente no contrataban más horas extras para no afectar sus costos, y al no haber una respuesta del gobierno están empezando a despedir. Es decir, que la tasa de desempleo hoy día pasó de 7.3 a 7.8, venía disminuyendo, pero el tipo de cambio sí está afectando a las decisiones de estas exportadoras. Pero usted acaba de leer un monto muy importante, o sea, el sector exportador lógicamente es boyante, sigue exportando. Tenemos mercados no solo como el norteamericano, el de Estados Unidos, que específicamente dependemos más del 50%, pero tenemos las exportaciones hacia Europa y las exportaciones hacia Asia, en este caso. De Asia importamos más de lo que exportamos, eso es importante, exportamos un poco más hacia Europa y Estados Unidos, por eso es que Moín se considera puerto exportador y Caldera se considera puerto importador. Es decir, que la mayoría de bienes importados y exportados, la mayoría de importación ingresa por Caldera. Tiene su sentido porque es la apertura hacia Asia. Sí, se demuestra porque el país tiene un patrón de exportación, más de 3.500 productos. Tenemos sectores que se han visto afectados por el tipo de cambio, pero siguen exportando, como la parte de ornamentales, el tema de caña india, el tema de los follajes en helechos. Somos el primer productor exportador de chayote, de culantro coyote, etcétera, etcétera. Hay una empresa, por ejemplo, en la zona de cipreses de Iramuno, que es una exportadora de productos agrícolas. En algún momento empresas como Mini Vegetales, que también están ahí, que cubren mercado nacional, están buscando mercados internacionales, y me parece que el sector exportador en eso viene adquiriendo cada vez más experiencia. El tema es que pues se ve afectado porque, bueno, todo lo vende en dólares. Sí, don Federico, también llama mucho la atención que ha variado un poco
el nivel de las exportaciones, porque digamos tenemos como un segundo lugar en exportación de dispositivos médicos a través de zonas francas, y que ahí también se ha abierto posibilidades de empleabilidad para una clase no con profesional, una clase de trabajador que no necesita un nivel profesional alto, sino más bien técnico, y eso pues yo pienso que favorece un poco en el marco de reducir el desempleo, ¿no? Sí, porque cubre, como usted lo acaba de mencionar, la demanda de especialistas más técnicos. Nosotros ya somos de una maquila, digamos, donde se requiere mayor especialización. Hemos ido dejando la maquila, por ejemplo, de la parte textil. Si lo vemos a nivel centroamericano, El Salvador es el que ocupa el primer lugar en este tipo de producción. Ellos generan mucho empleo en ese sector. En el caso nuestro, pues recordemos que tenemos 5 universidades públicas, tenemos 53 privadas, aparte de eso el papel que juega el INA, en este caso, los colegios técnicos. Es una cantidad de personas que salen con perfiles técnicos que también se pueden ubicar en la zona franca, que pues desde ahí tenemos que entender esto, Otto, que todas las empresas que están en zona franca, ¿verdad?, que a pesar no necesariamente tienen que estar en un parque, ¿verdad?, porque hay empresas que están en Turrialba que se consideran zona franca, ¿verdad?, se registran como zona franca, están exentas de impuestos, lo que nos genera a nosotros, digamos, puede paliar es el tema del desempleo, puede generar salarios, pero recordemos que esos salarios y ese empleo se genera aquí, pero las utilidades de estas empresas se van para Estados Unidos o para Corea, ¿verdad?, o para Europa, para cualquier país europeo que esté invirtiendo en Costa Rica, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender que nosotros aportamos a el Producto Nacional Bruto, que sería el indicador de los países desarrollados en su crecimiento, ¿verdad? Y esa es, digamos, la única ventaja que hay, es que puede incidir, ¿verdad?, en la disminución del desempleo. Ok, don Federico, ¿qué significa en términos prácticos las mejoras que han dado las calificadoras de riesgo al país o las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto que recién reveló la OCDE? Sí, recordemos que el país se enfrentó a una disyuntiva que también fue polémica, que es el tema de la reforma fiscal, que a nivel latinoamericano Costa Rica era el único que no tenía el IVA, ¿verdad?, el impuesto de valor agregado. Recordaremos que esto dividió mucho a la sociedad, incluso políticamente hubo un costo para un partido, ¿verdad?, por haber tomado esa decisión. En este momento eso ha ayudado, sí, ha aumentado los niveles de ingreso, pero también ha generado algunas leyes estampidas, digamos, de salida de funcionarios del sector público, con modificaciones de leyes, ¿verdad?, de menos el 15%, trabajar hasta los 65 años, todo este grupo de pensionados que se fueron con un valor agregado en conocimiento y aporte a la sociedad, pues me parece que es una manera, y este es mi punto de vista, tienes que ir a volver a buscar ese recurso. Ese recurso, podríamos tener esta política que la tienen los europeos, de que el pensionado que se fue necesita todavía aportarle más a la economía, le puede aportar, puede ser contratado un cuarto de tiempo, tal vez no más de medio tiempo, pero sí un cuarto de tiempo, porque son profesionales que se nos están yendo con un conocimiento que el que está ingresando en este momento como interino no tiene ese know-how. El know-how no lo tiene el interino, lo tiene el que se acaba de ir por una presión de ley. Entonces me parece que no podemos descuidar al jubilado con conocimiento, todo y cuando ese jubilado tenga la voluntad, ¿verdad? Porque recordemos que lo estás enviando a un ocio, ¿verdad?, que también tienen que tener un plan B, un plan C, son personas que tienen que estar activas,
No, es importante de que muchos que salen a la jubilación hacen senderismo, eso es bueno para la salud, pero también el nivel profesional, ese conocimiento hay que rescatarlo de una u otra manera, ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque esta nación se está envejeciendo. Las cosechas de café no se pierden gracias a los nicaragüenses, gracias a los indígenas panameños, a los noves, que incluso ya llegaron a la hacienda Aquiares, que ellos antes no dependían de ese indígena y ahora sí lo tienen, y eso significa que tampoco has integrado a nuestros indígenas al sector productivo, están en su reserva, pero no los hemos integrado, no hemos podido integrarlos a un tema, por ejemplo, de destinos turísticos, digamos, culturales, donde la gente conozca la cultura. No es que violente su cultura, pero ellos pueden dar a conocer su actividad. Me parece que en eso hay una costa y hay una rica, ¿verdad? Y están los indígenas, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Ahora, el tema es que la economía costarricense, toda la economía pesa solamente en la espalda de 2 millones de personas. O sea, los 2 millones de personas, que es la clase media, es la que está sosteniendo al Estado, es la que está sosteniendo la educación y es la que le toca pagar el precio. Entonces, claro, me parece que esa parte, no hay inteligencia en la política pública en ese sentido de llevarla, digamos, con otras medidas. ¿Por qué? Porque nos estamos envejeciendo. Ahí se ha demostrado, bueno, que la misma caja se va quedando sin recursos porque, bueno, cada vez somos menos los que aportamos, ¿verdad? Y lógicamente cada vez que usted aporta menos, pues la caja se va a ver obligada a importar medicamentos tal vez hasta de menor calidad. Por lo tanto, hay una erosión, me parece, desde el punto de vista institucional, desarticulación institucional, que también afecta a la economía en su funcionamiento. Sí, importantísimo eso que señala usted, don Federico, de las personas pensionadas, que prácticamente en este momento a la mayoría se les cierran las puertas para poder dar ese aporte, digamos, de transición a las nuevas generaciones, porque la gestión del conocimiento es importantísima en una cultura productiva, y mucho de ese conocimiento se está perdiendo porque esa gente se retira. No hay nada escrito, no hay una trascendencia histórica, y entonces en vez de estar ganando, estamos perdiendo, porque la curva de aprendizaje del nuevo profesional va a ser mucho más larga, porque no tiene el reconocimiento de cuál fue el proceso para llegar a donde estamos. Es correcto. Don Federico, según los principales resultados de la encuesta nacional de microempresas de los hogares, señala que en el 2023 disminuyó respecto del año anterior, o sea, el 22, se pasaron de ser 410.745 microempresas en el 22 a 394.540 en el 23, lo que evidencia una reducción de un 3.9% menos. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Existe un programa de banca para desarrollo que guía y capacita a los emprendedores, o eso no se está dando? Bueno, ese tema es sumamente importante y vamos a tratarlo de la siguiente manera. Primero, el Ministerio de Economía tiene el tema de las pymes, pero también lo tiene la banca, lo tiene el INA, ¿verdad? Todo el mundo trabaja pymes, pero de manera desarticulada. Y yo creo que uno de los problemas nuestros a nivel agrícola, a nivel incluso educativo, es que hay una desarticulación, ¿verdad? No solamente interinstitucional, sino también esa relación con el mercado, ¿verdad? La relación con las empresas. Las universidades se han alejado de las empresas y solamente producen profesionales que en algunos casos están sobrecalificados o subcalificados. Y me parece que ahí no hay una articulación, no hay mesas, digamos, de trabajo para poderlo trabajar mejor. ¿Qué pasa con las pymes? Bueno, si usted quiere hoy día empezar una pyme en Costa Rica, lo primero que le van a decir es que tiene que registrarse a la caja.
¿verdad? Eso es un costo. Está el tema de la conformación de la sociedad anónima. Bueno, eso tal vez no es muy costoso, pero no vas a poder funcionar también si no estás registrado en Hacienda, ¿verdad? Está bien por el control tributario, pero el tema también es que la caja, al verse urgida de recursos, pues lógicamente trata de que en el momento que usted va a hacer una pyme, automáticamente pues tenés que cumplir unos requisitos. Además de eso, el costo de crear una pyme en Costa Rica es cerca de $3,000 con 52 pasos. Por ejemplo, en Canadá son 3 pasos y pagas $800. Ahora, no hay en este caso una atención desde el punto de vista de cuál es el estímulo que le vas a dar una pyme, y desde mi punto de vista, si usted va a crear una pyme, lo que tendrías que darle es un incentivo. El incentivo es que puede empezar a pagar el impuesto sobre la renta a los 2 años, pero no el 30%, déjela que pague el 5%, ¿verdad? Después, a los 5 años puede estar pagando el 10%, pero no puedes grabarla porque en primer lugar no va a crecer. Y de acuerdo a los datos de la banca privada y pública, del 100% de las pymes que se están financiando, a los 5 años solo sobrevive el 30%. Es un mercado muy competitivo y muchas de ellas, pues para poder ser más competitiva, tiene que ingresar al mercado internacional. Unas lo hacen con éxito, otras mueren en el intento, otras solo quedan en el mercado local, pero sin crecimiento. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, ahí usted ya lo mencionó, son varias pymes que supuestamente mueren, pero no es que muere la sociedad anónima. Lo que no va a morir es la actividad económica a la que se va a dedicar esas personas, sea familia o sea un grupo o una persona individual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted visita las ferias del agricultor, se va a dar cuenta de que ahí hay una cantidad enorme de emprendimientos. O sea, la gente está girando los emprendimientos. ¿Por qué? Porque es más fácil y dejó una experiencia, curiosamente, la pandemia, la venta de puerta a puerta. Se desarrollaron muchos negocios se reinventaron ahí. Alguna gente tuvo que desarrollar otras habilidades que no tenía y crearon otras opciones. Pero ¿qué es lo que te dice esta gente? Yo no voy a ir a crear una pyme porque en primer lugar, ¿verdad?, tengo que pagarle a la caja y creo que ya desde el momento en que se registra usted ya le debe a la caja, ¿verdad? Y eso lógicamente no estimula la parte productiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si usted hace investigación sobre las pymes, en Costa Rica se investiga más sobre los emprendimientos que sobre las pymes. Por ejemplo, me tocó dar una charla con Pyme Mujer del Banco Nacional y son mujeres emprendedoras, pero son profesionales, nada más. O sea, una mujer con un oficio que al mismo tiempo se lo pudo haber adquirido con una buena preparación en el INA. No necesariamente son las que califican, porque necesitan un plan, digamos, de un estado financiero proyectado, usted tiene que pagarle un contador, ¿verdad? Necesita que le hagan todo el estudio, si es rentable o no rentable, y a veces te dicen no es rentable. Entonces, ¿qué haces? Te vas al emprendimiento. Se mueve por redes sociales, por todas las redes sociales, buscas a alguien que te asesore, y eso es lo que estamos viendo. Hay mucho emprendimiento moviéndose por redes sociales. Y también es importante prestarle atención a los emprendimientos que están llegando a las ferias del agricultor, porque eso es una alternativa de ingreso para estas familias, y lo que hacen es que simplemente sostienen su propio empleo, pero no son generadoras ya de empleo. Los emprendimientos, recordemos que entran en una categoría de una economía, primero, de sobrevivencia, de subsistencia, con la posibilidad de poder crecer, Por eso es que cuando se habla de que el país va a crecer, se maneja en economía el supuesto. Y al final pasa a ser una hipótesis. Hay que esperar que se termine el año para ver si se cumple ese dato estadístico. Pero del momento cuando hablamos que la economía va a crecer en 4.9 o 4.8, recordemos que eso es especulativo. Ahora, ¿para qué se hace eso? Bueno, porque Costa Rica ha cumplido con todos los requisitos de la OCDE. Baje deuda, ¿verdad? Está el tema del salario global, ¿verdad?, que eso es otra tendencia. Todo tiene que pasar a salario único, deje salarios compuestos, y lógicamente pues hay que cumplir estos requisitos. ¿Y para qué son estos requisitos?
para tener acceso a créditos. Entonces es muy, muy economicista, muy monetarista, es decir, cumple esos requisitos, tiene acceso a crédito, ¿y qué pasa con lo social? Es un problema suyo. Pero aquí lo importante es que si usted quiere abordar lo social, no lo vas a hacer sin crédito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los impuestos ya están comprometidos con, por ejemplo, para decirlo de esta manera, en el gasto público debería de ser del 3% a nivel mundial. Solo Costa Rica en intereses paga el 4.5%. O sea, es mayor el pago en intereses con relación a lo que debería ser el gasto total. Entonces, es una economía que paga mucho intereses. Sin embargo, el país en deuda externa a largo plazo debe 32.000 millones, pero a corto plazo debemos 5.000 millones. Es decir, que a corto plazo es una economía menos endeudada que a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? El relevo de sustituir el crédito a largo plazo, pero cumpliendo requisitos a nivel internacional, con presión del Fondo Monetario, de la OCDE, y por eso es que las calificadoras nos ponen ya en un estado positivo, en decirle a los inversionistas, es un país estable políticamente, económicamente ya cumplió requisitos, por lo tanto es una buena opción para ir a invertir. Sin embargo, todavía no está en la mejor calificación, es decir, que todavía la inversión puede ser ligeramente especulativa, con algunos riesgos. Sí, también, don Federico, cuando se habla del costo de la deuda interna, que también eso consume muchísimo, digamos, recurso económico, porque la deuda interna se proyecta como un costo más alto que la deuda externa, ¿no? Entre los ejes que pueden fortalecer la economía se señalan simplificación de trámites, que ya usted lo mencionaba, mejorar en infraestructura y educación de calidad. ¿Es posible que el país pueda tener una política pública como proyecto país para mejorar esas condiciones y tomar acciones a corto y mediano plazo? Sí, de acuerdo, y aquí es importante mencionar a un economista de mucho prestigio que fue, bueno, es porque todavía vive, que es Amartya Sen. Amartya Sen es como el único economista, digamos, que no es de los países desarrollados, es un indio, que, para que la gente lo entienda, de la India, ¿verdad? Para que no se confunda. Él llega a demostrar sobre el tema de la pobreza. Él viene trabajando el tema de la pobreza, y algo importante es que él es el que llega a definir cuáles son esos índices de desarrollo que necesita un país, y lo vas a necesitar mejorando ingreso, mejorando educación y mejorando salud. Antes de la teoría, de la tesis de Amartya Sen, que era el índice de desarrollo, ¿verdad? En este caso, simplemente aumentar el Producto Interno Bruto. Pero el Producto Interno Bruto es muy cuantitativo, pero no es cualitativo. Es decir, eso que aumente el valor de mi mercancía no significa que yo genere empleo. Existía esto de que los tratados de libre comercio iban a traer mucha inversión extranjera directa, lo que pasa es que eso logra atenuar el desempleo en una área muy específica, que son los profesionales, o sea, las personas que tienen título, pero no las personas que tienen oficio. Entonces, no es una cobija para todos, ¿verdad? Eso siempre hay que dejarlo claro. ¿Y qué significa esto, Otto? Bueno, los niveles de ingreso de nosotros no están creciendo, pero recordemos que también afecta al tipo de cambio, vuelvo a repetir, afecta a los costos internacionales, que son exógenos, es decir, no tenemos el control del precio del petróleo, no tenemos el control de las otras materias primas, no tenemos el control de las guerras, no podemos llegar a decir, vea, dejen de guerrear porque me está afectando, sino que tienes que hacer ajustes. Y el tema lógicamente, pues el tema de la educación. El tema de la educación en Costa Rica, bueno, hay una crítica, yo creo que eso es un tema por aparte, pero el tema de la articulación con el sector productivo, no todas están conectadas entre oferta y demanda, entre lo que podemos producir y lo que el mercado necesita.
el éxito de muchas economías como la estadounidense, y te podrías preguntar por qué la chilena está tan bien. Bueno, porque las universidades se articulan con las empresas y van ajustando sus mallas curriculares. Nosotros tenemos rezagos de mallas curriculares de 5 años. Y cuando usted quiere cambiar un contenido, tienes que pasar por todo un proceso burocrático, de asamblea, de discusión, ¿verdad? Pasar a los consejos universitarios, y al final duras como 3 años para que, a ver si tal vez se puede, entonces está sujeto a presupuesto, bueno, ese letargo que no es tan expedito, lógicamente no puedes articular, ¿verdad? Y el tema de la salud, pues lo que hemos visto es que tenemos una institución, ¿verdad?, que tiene un peso, ¿verdad?, de velar por la seguridad social, ¿verdad?, pero de acuerdo a lo que dice el gobierno, está desfinanciada, está quebrada, le falta especialistas, pero también hay una queja por los grandes salarios que hay ahí, pero al no haber especialistas, entonces lógicamente tenés que contratarlos. O sea, hay un tema ahí complejo con el tema de la caja, y yo creo que ahí, en materia de salud, pues hay algún deterioro, porque no todos los medicamentos, y yo voy a hablar en términos personales, yo soy diabético mellitus 2, ¿verdad?, pero la insulina que yo me puedo inyectar, que es de 24 horas, solo lo venden en las farmacias privadas, ¿verdad? La metformina que tomo, la que no me da efecto secundario, a mí no me da efecto secundario, la vende la farmacia privada. Y tenemos que entender que del 100% de lo que venden las farmacias, el 80% es para el mundo diabético, ¿verdad? O sea, es muy interesante, pero sí, lo que te quiero decir es que, pues si esta es la única opción que tiene el ciudadano, ¿verdad?, porque eso se lo da la caja y es el derecho, pues también, si tienes un problema de salud, una condición de salud, pues tienes que atenderla, porque uno lo que quiere es mejorar su calidad de vida y extender más mi vida. Eso es como en ese sentido. Ahora, siempre lo que se ha dicho es que los medicamentos que compramos, pues, ¿verdad?, no son de patentes, son genéricos, ¿verdad?, no tienen la misma calidad, que la discusión que no tienen el mismo vehículo, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hay como una desinformación también, y hay una irresponsabilidad también del ciudadano, de no alimentarse bien. Lo que decía un cardiólogo, me decía, la profesión del futuro va a ser nutrición y cardiología. Ahora también la psicología pasa a ocupar un papel importante, porque me parece que hay un problema de salud mental que lo dejó el hoyo negro, le digo yo, de la pandemia. Y nutrición, porque bueno, la gente se alimentó mal, es más, a muchos les cobró si no se lo cobró el COVID, se lo cobró la mala alimentación, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde está la clave. Ahora, no puedes hablar de que la caja no funciona, ¿verdad?, en tu colesterol, ¿verdad?, y en tu obesidad si estás comiendo comida chatarra. O sea, el ciudadano también en muchos casos es irresponsable con él mismo. Y los cardiólogos lo que te dicen es que ya tenemos gente infartada muy joven, y el infarto temprano es fulminante, ¿verdad?, y ellos dicen la gente se está alimentando mal. Eso lo dicen los cardiólogos, no Federico Rivera, ¿verdad? Y los nutricionistas lo que te dicen es que la gente, pues, atiende una presión más del mercado, ¿verdad?, pero no se hace responsable de su buen vivir, pues. Sí, es curioso cómo ha variado un poco la cultura, porque también, además de una mala alimentación, quedó como una consecuencia, digamos, de la pandemia, diría yo, el sedentarismo, y que hoy estamos pagando las consecuencias, sobre todo para los adultos mayores. Pero ahora que usted conversaba sobre esos temas, don Federico, hay algo muy importante, y es el tema de educación, que es una preocupación constante, porque yo recuerdo, hace años yo trabajaba en el sector de formación profesional y teníamos lo que se llamaba comités de enlace, y había en esa comisión de enlace había una dinámica muy interesante, porque se desarrollaba una prospección y entonces se creaban los perfiles de acuerdo a las necesidades presentes, pero también
se hacía una proyección de cuál era el talento humano que se iba a requerir y con cuáles habilidades y competencias tenía que venir. Y digamos, eso nosotros lo sentimos mucho en el proceso de alfabetización digital, a donde todos nos vimos enfrentados a qué aprendemos para ser competitivos. Digamos, en este momento el sector de educación está sobrediagnosticado. Se requiere una dinámica, digamos, diferente, que promueva la formación para la empleabilidad y el emprendedurismo, como lo tiene Europa y otras regiones, como es la formación dual. Bueno, en este caso, ya entrando en la materia dual o educación dual, hablemoslo, ¿verdad? En ese término. Por ejemplo, hay datos interesantes. Estos datos son del Banco Central, ¿verdad? Digamos, nosotros estamos egresando más o menos por año cerca de 25,000 estudiantes que entran en una categoría que se llaman cesantes sin experiencia, ¿verdad? Hay unos cesantes con experiencia, pero en temas de talento humano, que esto es importante mencionarlo, dicho así por reclutadores, dicho así por los CEO de talento humano, ¿verdad? Que algo están investigando, y es que el mercado no está contratando a las personas sin experiencia, no son una opción. Tampoco son una opción las personas que tienen experiencia pero están buscando empleo. Entonces ahora se da lo que se llama cacería, así hablan ellos, cacería de talento humano. Es decir, un reclutador en este momento usted le dice, sí, yo le consigo a ese profesional, especialista por ejemplo en banca, especialista en contaduría, pero tenemos que ir a robarlo. Así hablan explícitamente, hay que ir a robarlo, es cacería de talento humano. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, porque las empresas no tienen tiempo para la inducción de la curva de aprendizaje. Es decir, que la persona que no tiene empleo, entonces hay que ver que por qué, es un problema tal vez de que no se acopló a trabajos de equipo, una persona indisciplinada, entonces ir a corregir fallas psicológicas. Las empresas no tienen tiempo, las empresas tienen que traerse al que en ese momento tiene la dinámica del mercado, el know-how, ¿verdad? Y que tecnológicamente esté en la punta. Pero el único que la tiene es el que está trabajando porque está en el día a día. Entonces hay que ir a darle más incentivos. Entonces usted dice, ¿cómo se lo roban en ese término, ¿no? Bueno, ofreciéndole más beneficios, más incentivos. O sea, el incentivo es la manera para podérselo traer. Y eso es lo que hay. Entonces, claro, pongámonos a pensar en la educación dual. El tema es que cuando usted habla con los empresarios, ¿qué es lo que dicen los empresarios? Otto, que ustedes preparan estudiantes que al final no tienen experiencia. O sea, hay un mar de conocimiento y poca profundidad. Pero ¿qué dice el estudiante cuando lo tenemos ahí en el aula? ¿Cómo hago para adquirir experiencia? La pregunta que tienes que hacerte, que un chico egresado a los 22 años, ¿qué sabe del mundo? Nada. ¿Qué sabe de experiencia? Nada. Y resulta que de la nada él tiene que construirse, volverse a reconstruir. Y en ese momento la única manera de poder ser competitivo es que hayas desarrollado habilidades blandas, porque las habilidades duras ya recibió finanzas, ya llevó diseño, todo lo que haya llevado ese profesional, las ingeniería, la matemática, la física, etcétera, pero está el tema de cuáles son mis habilidades blandas, que sería entonces la resiliencia, adaptación al cambio, trabajar en equipo, inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Que eso no lo enseña la universidad. La universidad se dedica, vamos a ver, tiene algunas actividades, digamos que tiene que ver con liderazgo, pero todos sabemos que el tema del liderazgo es un tema que se construye, ¿verdad?, a través de la experiencia y no a través de una teoría. La teoría es la base, pero en algún momento te puedes encontrar con jefes, con señores, con líderes dictatoriales, autoritarios. O sea, hoy día se habla, en las universidades se habla más de ese liderazgo transformacional, colaborativo, que suena bien,
pero la realidad de las empresas hoy día son otras. Entonces, claro, cuando él sale y trata de insertarse en el mercado laboral, pues lógicamente tiene un muro que después no entiende por qué es que funciona así si la universidad te preparó de una manera. Bueno, porque la realidad funciona diferente. Si no hay cómo hacerle, llevarlo a unas pasantías en educación dual, él no va a entender los procesos, y yo creo que ahí es un tema de preparar. Ahora, está el otro tema, ¿no? ¿Qué pasa si no quiero prepararme para ir a una oficina? No quiero estar en una oficina. Bueno, pues entonces la universidad tiene que ir preparándolos para los emprendimientos. Sí, pero digamos, cuando hablamos de emprendimiento, don Federico, resulta que deberíamos de tener incubadoras. Incubadoras, sí. Y esas incubadoras son como espacios muy cortos, porque digamos, yo recuerdo hace muchos años yo estuve trabajando con jóvenes emprendedores de Italia, y entonces a los muchachos se les daba todo lo que era el marco de diseño para el emprendedurismo, pero además de eso se llevaba una incubadora y se les daba ahí todo el resto de la capacitación, y el periodo de incubación que tenía el muchacho en la incubadora ya para proyectarse como posible empresario iban a ser 3 años, y con financiamiento, sin deudas y con equipamiento. Y entonces eso nosotros aquí no lo vemos, porque no hay incubadoras que le den ese rescate a las iniciativas nuevas. No, y claro, usted está mencionando algo muy interesante, porque, por ejemplo, el MIT había hecho una investigación, ¿verdad?, sobre el tema de los emprendimientos, y llegan a demostrar que la gente empieza a emprender más después de los 40 y no antes de los 40, porque ya tiene una curva de aprendizaje, ya mide mejor los riesgos, la persona joven tiene más incertidumbre, tiene mucha emoción, tiene mucha energía, pero el valor agregado de la experiencia siente que a veces le puede fallar. Ahora, es curioso porque el tema de la incubación de empresas, si no me equivoco, usted me corrige, todo el que empezó mucho con esto y tal vez lo hablaba más era el tecnológico en Costa Rica. Me parece como que después no se conversó más del tema. La Universidad de Costa Rica tiene el tema de auge, ¿verdad?, que también eso es una manera de incubar, pero usted acaba de mencionar algo interesante, de cómo lo puedes estimular a crear o a desarrollar su emprendimiento cuando no tiene acceso a financiamiento. O sea, al final tenés que equiparlo, o sea, te necesitas recursos, ¿verdad? El tema es que serían recursos no reembolsables, porque habría que jugar con la teoría de las probabilidades de cada 10 emprendimientos, cuántos lograrían empezar a consolidarse en el mercado y cuántos podrían desaparecer, porque el tema de la sostenibilidad en el tiempo, y que lo vean así. Lo que pasa es que y creo que lo hemos hablado, lo hemos conversado, hay un tema coyuntural. El Estado ya no es generador de empleo, y el que en este momento ingresa al Estado, ingresa con un salario muy bajo, y ya no hay incentivos, ¿verdad? Eso es uno. Después, tener la opción de irse al sector privado, pero el sector privado, bueno, es digamos, muchísimo más exigente, y si no se cumplen las metas, el chico lo contrata a la banca, por ejemplo, privada, y si no cumple la meta, ¿verdad?, tanto en cobro como en colocación, pues simplemente lo despiden, no pasa nada. O sea, no cumple la meta, queda fuera, ¿verdad? Eso lo hacen las maquilas, eso es un sistema muy parecido de las maquilas. Si no cumple la meta, pues queda sin empleo, y no hay subsidio para el desempleo. O sea, Costa Rica, ese es otro problema, no hay subsidio para el desempleo. El que está desempleado, ¿y qué tiene que hacer? Bueno, tienes que ir al emprendimiento. Pero si hablamos de los jóvenes, ¿verdad?, el tema de ellos, o la ansiedad de ellos, es el tema de la incertidumbre económica. O sea, muy joven, ¿quién me conoce en el mercado? No tengo currículum crediticio, porque para el sistema financiero tenés que tener currículum crediticio, para el mercado laboral tenés que tener un currículum profesional, pero en la banca igual, si no tenés ese currículum no tenés acceso a créditos. Y ahí es donde usted podría decir, bueno, hay que revisar todo el tema de los riesgos, todo el tema de dónde pueden venir otros recursos, si pueden venir del Banco Mundial, ¿verdad?, si pueden venir de ONGs, etcétera, o de las Naciones Unidas, no sé.
Al final lo que pasa es que si vas por la pyme tiene muchas trabas, y si vemos el tema del emprendimiento, me parece que lo que va a empezar a predominar, ¿verdad? Lo que pasa es que me parece que estamos rezagados. No lo pudimos leer antes, porque no entendíamos cuáles podrían ser los cambios que es los que se están dando en este momento. Por ejemplo, un ejemplo. En la Universidad de Costa Rica solo en un año se fueron 1000 funcionarios, docentes y administrativos. Y usted dice, ¿cómo llenan esas vacantes? Bueno, en las escuelas tienen que ir ahí poco a poco, tal vez alguien que se egresó, pero va ingresando, y donde, como usted ya lo mencionó, su curva de aprendizaje es muy lenta. Y si no está el que se jubiló, que de repente puede quedarse ahí, aunque sea un cuarto de tiempo, dándole ese know-how, esa retroalimentación, pues lógicamente eso en el tiempo es costoso, porque si no entiendes cómo funciona la administración pública, te convertís en un burócrata de la noche a la mañana, porque al final vas a decir, es que eso no me toca a mí. Y ahí es donde empieza la cultura. A fortalecerse la cultura de que eso no me toca a mí. Sí, sí. Retomando un poco, don Federico, ahora que hablábamos de las posibilidades de formación dual, yo honestamente soy un pro formación dual, y le comento por qué. Yo los últimos años que estuve en comunicación en el INA, me tocó atender el sector de formación dual, y era interesantísimo ver cómo, por ejemplo, la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte y el INA, la regional de San Carlos, hicieron un estudio con las empresas y prospección, y entonces decían, bueno, los muchachos que van a hotelería, una de las trabas es que ellos tienen que aprender la cultura de la hotelería, pero a la vez no pueden entrar a la hotelería si no tienen manejo del idioma, porque es básico. Entonces, primero el INA los capacitaba en inglés conversacional, y después, mediante formación dual, iban a los hoteles. Y entonces ellos aprendían no solo la parte operativa del desarrollo de su actividad productiva, sino que iban aprendiendo la cultura de la empresa. Y la empresa los iba precalificando, de manera que cuando esos muchachos, tanto en Guanacaste como en San Carlos y en algunas otras regiones donde se desarrollaron proyectos de formación dual, yo recuerdo haber visto estadísticas de que más de un 85% de los egresados quedaban colocados de una vez y con buen salario. ¿Por qué? Porque el empresario gana, porque ya no tiene que venir a ver cómo va a solucionar esa curva de aprendizaje. El muchacho ya sabe qué comportamiento tiene, qué perfil debe tener, cuál es la cultura de la empresa y cómo debe incorporarse al trabajo en equipo de todas las políticas empresariales, y eso es buenísimo. Hay una cosa, don Federico, usted es miembro y presidente de Fundación Lapies. ¿Qué actividad desarrolla esta fundación y cuáles son los beneficios que trae, digamos, a nivel de las regiones, de país, de región, de países? ¿Qué proyecciones han tenido? Bueno, muchas gracias por esta pregunta, porque más bien ahí tendría que explicar por qué es que nace o para qué nace la Fundación Lapies, que como usted lo mencionó, es un think tank, ¿verdad? Que es un tanque de ideas, que no es una fundación de beneficencia, ¿verdad? No trabajamos este tema por ejemplo, de ir a sacar la basura de los ríos, ni llevar comida a la gente de la calle. Eso lo hacen otras fundaciones, ¿verdad? No queríamos replicar en eso, sino que había que hacer algo diferente. Y yo creo que aquí es a través del laboratorio de la política pública. Está la inteligencia económica y seguridad. Voy a hablar primeramente en política pública. Hemos hecho evaluaciones, específicamente trabajamos en la parte de lo que es el marco institucional de la política pública en agricultura familiar, que eso fue con la FAO.
donde ahí se demuestra, digamos, que el sector agrícola es un sector desarticulado, es decir, INDER va por un lado, el MAC por otro, el INTA por otro, el Consejo Nacional de Producción va por otro lado, se duplican los programas, hay duplicación de programas, los hallazgos, el PIMA está controlado, digamos, por los oligopolios de Costa Rica en materia de sector agrícola. La gente cree que los oligopolios, o sea, es solamente en la farmacéutica, sino en la agricultura existe, ¿verdad? Controlan precios, controlan entradas y salidas de los camiones del Programa Integral de Mercadeo Agrícola, que es en el Senada, ¿verdad? Ahora, esto está publicado, hay un artículo, la gente lo puede buscar, es un artículo que gustó mucho a las revistas, al Banco Mundial. El Banco Mundial me llevó a Guanajuato a hablar sobre este tema con la gente de la FAO allá, porque al final lo que pudimos demostrar es que había una ausencia de este marco institucional en la agricultura familiar que aporta mucho a las familias de escasos recursos, ¿verdad? Por ejemplo, dependen del frijol no convencional, ¿verdad? Estamos hablando de que no es el frijol rojo ni el negro, viven 13,000 familias de eso, ¿verdad? Está el tema de las fincas integrales didácticas, ¿verdad? Que es en 2 manzanas viven 2 familias, ¿verdad? Producen tomate, chile, incluso café, pueden tener hasta una vaca, pueden tener gallinas, tienen una granja, o sea, participan en las ferias, las familias son autosuficientes. Pero hay, digamos, casos exitosos, otros no tanto, pero no está articulado por las instituciones. Ese es el hallazgo más importante. Después estuvimos en la evaluación de enfermedades crónicas y no transmisibles y obesidad, que es del Ministerio de Salud, que ahí pudimos darnos cuenta, bueno, que Costa Rica era un país desnutrido en los 70s y después pasamos a ser un país obeso y sobrepeso después de los 80s, ¿verdad? Donde se han generado muchas enfermedades crónicas, donde la industria del azúcar no tiene la voluntad de disminuir el azúcar, en el sodio sí, porque ustedes saben que exceso de sal o exceso de azúcar, eso es lo que viene dañando la salud, y a eso se llegó, ¿verdad? Tiene unas fallas la estrategia porque son metas que no se saben, digamos, cómo las pueden cuantificar, pero eso es un tema ya del Ministerio de Salud, donde se estaría reformulando su estrategia para el 2030, pero estuvimos en eso. Estuvimos en el tema de Fonatel, ¿verdad? Con Sutel, en el tema de hogares conectados, espacios públicos conectados y comunidades conectadas, en donde pudimos ver, digamos, el subsidio que le llega a las personas. Se desató mucho esto en el tema de la pandemia, el acceso a la conectividad. Hoy día, digamos, si no estás conectado para el índice de desarrollo social, Otto, eso lo tiene Mediplan en Costa Rica, el índice de desarrollo social es así: si usted no tiene conexión, estás fuera de la economía. Así está estipulado. ¿Cuáles son los indicadores económicos del índice de desarrollo social? Conectividad. Entonces, si no tenés conectividad, tampoco hay inclusión. No estás fuera de todos los programas. Fuera, de todo. No tengo acceso a educación virtual, ¿verdad? No tengo acceso a la comunicación, no puedo, porque hoy día el estar conectado genera emprendimientos. Incluso, ¿verdad? Si la persona es muy diestra, a través de tutoriales, ¿verdad? Puede llegar a entender que es un emprendimiento y puede recibir instrucción y capacitación para que pueda manejar mejor sus costos, por ejemplo, hasta de mercadeo si quiere. O sea, hoy día sin conectividad no hay índice de desarrollo social. Y le voy a decir algo interesante: Talamanca tiene 0, está en 0 su índice de desarrollo social. Es la zona más abandonada, ¿verdad? Más marginada, ¿verdad? Es Talamanca. Mientras que Escazú está en 100. ¿Verdad? Todas estas asimetrías, ¿verdad? Estas brechas. Usted dice, ¿cómo cerrar esa brecha entre Talamanca con Escazú? ¿Cuánto tiempo nos vamos a llevar? Si de acuerdo a la CEPAL, ¿verdad? Para poder sacar hoy día a una persona en Costa Rica de la pobreza se necesitan 120 años. ¿Por qué 120 años? Porque es generacional. El abuelito ya no sale de ahí, ni sus papás. Solo ese niño que están haciendo hoy es el que tiene que, y voy a decirlo así, la única institución que tiene
este es mi punto de vista, la única institución en Costa Rica que puede ingresar a ese tejido social excluido es el Instituto Nacional de Aprendizaje. ¿Verdad? Las universidades públicas, usted se pueden llegar, sí, pero pueden llegar con los trabajos comunales universitarios. Imagínense, Otto, articular acción social de las universidades públicas con el INAH en materia de atender a las personas que tienen pocas oportunidades. Solo imagínese, trate de imaginarse el impacto que eso tendría, por ejemplo, para estos sectores vulnerables, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, el tema es un tema de desarticulación, y eso es lo que hemos ido encontrando. Ahora, recordemos, donde no hay infraestructura, hay ausencia de política pública, ¿verdad? O sea, al final, si no hay una carretera, ¿verdad?, simplemente un camino, una carretera, es muy difícil hablar de política pública, ¿verdad?, porque no hay ni cómo llegar, ¿verdad? Ahora, imagínese, por ejemplo, esto, Otto. La Universidad de Costa Rica tiene una aula en el Centro Educativo de Grano de Oro, ¿verdad?, en Turrialba. En esa aula trabaja la UNA, trabaja la UCR en la preparación de la enseñanza del CABECAR, ¿verdad?, a los maestros indígenas. Hay indígenas que viajan 10 horas para llegar a esa aula los sábados y estar ahí a las 8 de la mañana, recibir clases desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La universidad se despliega, ¿verdad?, y se desplaza literalmente con un vehículo, secretaria, impresora, porque ellos no tienen acceso a correos, todo es igual como antes. Se instalan, ellos llegan, son más o menos 20 chicos que terminan las clases a las 4 de la tarde, 5, y desde ahí tienen que irse de noche a llegar hasta su comunidad como maestro unidocente indígena, enseñando el CABECAR con una base en castellano. Eso, que es lo que le hemos dicho a la universidad tiene que visibilizar ese trabajo. Y me parece que las universidades públicas a veces son tímidas en su divulgación, no son, digamos, no van más allá de enseñarle a la sociedad el impacto que ellas tienen. Y lógicamente, pues, quedas expuesto a un ataque del gobierno directamente, a atacar salarios, ¿verdad?, a atacar lo que hace, y no se defiende como se debería de dar. Ahora, hablando de estas articulaciones, imagínense ese impacto que podría tener para mejorar los índices de desarrollo social, que es lo que tendríamos que hablar. Podrías meter ahí al ICE, porque el ICE también participa en este proceso, ¿verdad? Pero cuando se trabajó en esa evaluación, vimos que hay unos que hay que ajustar, digamos, lo más importante en Costa Rica son los espacios públicos conectados, los hogares conectados jugaron un papel importante, ¿verdad? Las comunidades conectadas, digamos, todavía le falta, porque es infraestructura que se necesita, lugares que se escogieron mal, solamente se mapearon desde satélite, ¿verdad?, sin hacer exploración territorial de dónde se tenía que colocar la torre, y eso generó distanciamientos y conflictos entre Fonatel y Sutel con el ICE. Ahora, eso está investigado, eso hay un informe, y recordemos que estos informes son públicos. En eso hemos trabajado, y en inteligencia económica hemos trabajado todo el tema de educación dual. Yo lo empecé a trabajar personalmente desde el 2006, pero ya cuando la Fundación Lapia se constituye en el 2015, trabajamos, estuvimos también apoyando la ley que se aprobó en el 2019, que eso lo que nos da es, digamos, mayor solidez en el marco de una ley, de poderlo seguir trabajando con mayor responsabilidad y crear más impacto en el sector. Pero al inicio uno es muy idealista, uno cree que el 100% de los estudiantes van a entender la importancia, ¿verdad? Uno cree que en las empresas sí, y después me doy cuenta que el denominador común es experiencia, pero empecé a entender de que el estudiante tiene que tener actitud. Y las empresas tienen que tener la voluntad, porque las empresas deben de aportar a la alimentación y al transporte, y aportar a ese mentor, ¿verdad?, al proceso, ¿verdad? Y
Y el estudiante pues tiene que tener actitud. Y le voy a decir algo interesante, he encontrado más actitud en chicos de zona periferia que del centro del país. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, porque los de la periferia saben que hay una necesidad. Y el problema es que, digamos, si usted dice, retengamos a ese estudiante de contaduría pública que se quede en Turrialba, pero ese estudiante habla con usted y le dice, profesor, yo quiero en Cartago, en San José o en Alajuela, yo me voy. ¿Y por qué? Bueno, porque ahí se va a ganar mejor. Entonces, retenerlo en Turrialba, donde los niveles, tal vez es menos costoso vivir, pero hoy estamos en una tendencia de los DINICs, que son las personas que quieren ganar el doble sin hijos, ellos quieren ganar bien, ¿verdad? No están preocupados por la vivienda, están preocupados por el vehículo y por conocer el mundo. Pero no lo hace si no ganas bien, es lógico. Claro. Entonces, nos estamos encontrando con este perfil de estudiante, pero sí lo han entendido mejor que tal vez los estudiantes de antes. ¿Por qué? Porque los de antes, lo que decían, me egreso y voy a trabajar al Estado, me egreso y me voy para una empresa multinacional, pero el va creciendo la demanda, se va reduciendo, tenés que ir por emprendimientos, ¿verdad? O tenés que ir por valor agregado en el conocimiento, que es ese. Por eso es que no todos tienen la actitud, porque no todos quieren ir a meterse en una oficina. Eso es lo que he podido entender y hay que comprender eso, ¿no? Entonces no todos tienen el entusiasmo. Ajá. Bueno, don Federico, el tiempo nos está ganando la partida. Su exposición ha sido sumamente valiosa y le agradecería que nos haga un cierre de esta exposición que hemos tenido el honor de recibir hoy. Sí. Bueno, la primera reflexión es que la política pública tiene que construirse de abajo hacia arriba, es decir, a través de foros, a través de mesas, a través de participación ciudadana en la construcción de la agenda, porque así es como el Estado podría identificar dónde están las mayores necesidades y cuáles podría atender si es que los recursos están limitados. Pero nos hemos encontrado con una política pública vertical, pero de arriba hacia abajo, es decir, el Estado decide la política y los demás, solo algunos reciben los beneficios. No estamos haciendo evaluación de política pública del impacto negativo en los que no reciben el beneficio, es decir, cuando la política pública se implementa, primero hay unos que son los beneficiados directos, hay otros que son terciarios, ¿verdad?, que reciben solo una parte, y hay otros que quedan excluidos. Y donde no estamos haciendo esa evaluación de efectos, solo de impacto, no estamos haciendo evaluación ex ante. Esta responsabilidad recae no solo en Mideplan, sino que recae también en las instituciones, porque las instituciones tienen la obligación de la evaluación de la política pública. Pero ¿qué hacen las instituciones nuestras? Hacer informes que los llevan a la Secretaría de la Asamblea Legislativa, y si el tema le interesa al diputado, entonces manda a traer a su asesor a la Secretaría que suba ese documento para saber si es conveniente o no. Entonces, me parece que hay una desinformación, ¿verdad? No todo el mundo entiende qué es la política pública, entonces para que la gente lo pueda comprender, es el proceso de diagnosticar el problema, de la decisión política, de poderla formular, de implementar, pero hay que evaluarla. La política pública no es solamente implementarla y que funcione, no, eso necesita siempre una evaluación, porque necesitamos saber si es pertinente continuar con la política, o si hay que reformularla, o si más bien hay que inyectarle más recursos, o simplemente no funciona. Entonces, claro, no hacemos evaluación institucional. Nos dedicamos a la evaluación del desempeño, pero no hay evaluación institucional. Y ese es un tema de carácter político muy fuerte. Y el tema es que si usted quiere insertar con mayor rapidez a la gente al mercado laboral, me parece que la educación dual es transversal en el tema de como una política pública sana, donde hay responsabilidad académica y empresarios, para poder tener mano de obra capacitada, ¿verdad?, preparada por ellos. Y al final voy a decir algo: si usted no hace eso, usted lo que le da es opción a seguir creando empresas de reclutamiento, y que aparezca cualquier CEO, ¿verdad?, en talento humano, que diga que yo se lo hago de esta manera, yo lo hago de esto, cobro tanto. Entonces,
generas un mercado de seres humanos donde las empresas, para ellos eso es un costo, y más bien debería de invertir más en esas opciones, de preparar al estudiante, de que se capacite. Si no funciona, pues no funciona, pero el chico o la chica sale con una carta de experiencia. Uno les dice, vaya y hágalo bien. Tienes que hacerlo bien porque usted va a hacer su propia carta de presentación, usted va a hacer su propia imagen. Pero si no aprovecha la oportunidad, otro llega. Eso es muy sencillo. Sí. Bueno, don Federico, en Convergencia Global nos faltarían días para poder seguir conversando sobre todos estos temas. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. En Convergencia Global agradecemos la participación del doctor Federico Romero de la Universidad de Costa Rica y presidente de Fundación LAP. LAPI es un gran aporte para contextualizar la realidad de la economía, tanto nacional como internacional. A nuestra audiencia le damos las gracias por seguirnos en la radio, en las redes sociales, y esperamos en la próxima semana traerles otra nueva entrega de Convergencia Global. Envíenos sus comentarios a nuestro correo electrónico convergenciaglobal@gmail.com. Que tengan una feliz semana.